El comunista Enrique Lister, comandante del 5º Regimiento, ya no creía en la efectividad de las milicias. No eran efectivas porque las milicias no obedecían realmente a un mando militar, no obedecían realmente a un Estado Mayor, dependían de los sindicatos, dependían de los partidos políticos, no tenían una eficacia militar desde el punto de vista de combatir a un ejército regular, organizado como el que teníamos enfrente. Habían traído sus fuerzas de África, habían puesto en marcha las unidades militares que habían quedado en su poder y comienzan a llegar las unidades regulares del ejército extranjero, que comenzaron a llegar muy pronto, fuerzas italianas y de la Legión Cóndor que comenzaron a llegar muy pronto. Entonces a eso no se le podía hacer frente con milicias de partido que no obedecían las órdenes, que cuando recibían una orden tenían que reunirse en asamblea para acordar si acataban o no acataban la orden. Los continuos fracasos militares de la República, el primer ministro Giral presentó la dimisión. Francisco Largo Caballero, el líder socialista, le reemplazó a la cabeza de un gobierno en el que estaban representados por primera vez los comunistas. Como primer ministro y ministro de guerra, Largo Caballero intentó controlar una revolución. Largo Caballero estaba decidido a tomar el Alcázar. Un contingente de mineros asturianos llegaron a Toledo para dinamitar la fortaleza. La voladura del Alcázar fue otro fracaso. 10 días más tarde, las eficientes tropas de Franco liberaron el Alcázar y las milicias republicanas se batieron nuevamente en retirada. La propaganda nacionalista hizo de la liberación del Alcázar una gesta heroica. La toma de Toledo había significado un retraso en la ofensiva sobre Madrid, pero Franco había quedado convertido en un héroe. Pocos días más tarde se convirtió en generalísimo de los ejércitos y más tarde en jefe del Estado. Mientras las tropas de Franco se preparaban para la ofensiva final sobre Madrid, los refugiados abandonaban la capital. 4 meses después del comienzo de la guerra, el propio gobierno republicano abandonó Madrid para trasladarse a Valencia. Mi opinión es que lo que había que ganar era la guerra. Pero además, es que al mismo tiempo que estábamos haciendo la guerra, es que no estábamos haciendo la revolución. De verdad. ¿En manos de quién estaba la tierra? En manos de los campesinos. ¿En manos de quién estaban las fábricas? En manos de los obreros. ¿En manos de quién estaba el ejército? En manos de obreros, de campesinos. Lo que se hizo en revolución durante la guerra es la razón de la continuidad de la guerra, que no se podría haber hecho de otra forma, que haciendo esa revolución, la tierra a los campesinos, las fábricas a los obreros y a los técnicos, y a trabajar y a producir. Colectivizar a la fuerza, matar curas y monjas, matar a pobres comerciantes. Es que eso tiene que ver algo con una revolución. Se han hecho verdaderas maravillas, que es digno de que se conociera. Lo que se hizo en Cataluña con las industrias de guerra no los hace cualquiera, ninguna otra región de España. Además que eso era fruto de la revolución. La tierra en los campesinos, hay que ver lo que ha dado la tierra en manos de los campesinos. En el primer año en Cataluña se sembró 40% más territorio que antes de la guerra. No había un rincón que no se cultivase. Todo eso es fruto de la revolución. Ahora, la revolución no era nuestra, era de un pueblo. Prieto me comunicó, que era ministro de Defensa, me comunicó la decisión del gobierno de disolver el Consejo de Aragón y de encargarme a mí con la división para asegurar que nadie se opondría allí a la aplicación de este decreto. El caso es que yo llego a Caspe, que es donde estaba el Consejo del Gobierno de Aragón, coloqué mis fuerzas por allí, aparecía como que iba a descansar.
Y el día 10 de agosto se publicó el decreto, y ese mismo día se disolvió el Consejo sin yo tener que pegar un tiro y sin ninguna cosa. No. Esas colectividades estaban hechas a la fuerza, en fin. Como un campesino va espontáneamente a poner en colectivización sus sartenes, sus cacerolas, sus gallinas, su eso, porque no se trataba solo de que hayan colectivizado la tierra y los medios de trabajar la tierra. Allí habían colectivizado todo. En Alcañiz, en el local de la Juventud Libertaria, había una habitación tapiada. Dentro había 2 ametralladoras, un montón de municiones, bomba de mano, etc. y 300 y pico jamones. Bueno, yo hice que se tendieran unas mantas en la plaza, se amontonaran allí los jamones, y que desfilaran por allí los campesinos, y que el que reconociera su jamón o sus jamones se los llevara y ya está. No, eso era la verdadera dictadura, era una verdadera dictadura, con todos los métodos más terroristas que uno se puede imaginar. Claro que había jefes militares que apoyaban eso, como Ortiz, que era un bandolero, pero al lado de eso había ahí, bueno, pues jefes como Vivancos, comisarios Comejarque, que eran de la CNT, que eran anarquistas, y que no tenían nada que ver